Esta mañana nos hemos despertado con una noticia que, parece sacada de una película de acción. Totalmente. Fuerzas especiales de Estados Unidos, al parecer, han operado en Caracas, en Venezuela, y han capturado al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Celia Flores. Y ahora mismo, según las primeras informaciones, estarían volando hacia Manhattan para enfrentar cargos por narcotráfico. Es un titular que lo cambia todo en el tablero geopolítico. Desde luego. Y por eso el material que vamos a analizar hoy es tan contundente. No se anda con rodeos. No. El objetivo de nuestra conversación es meternos de lleno en sus argumentos, porque califica esta operación, y cito textualmente, como el acto más ilegal que Estados Unidos ha cometido desde la campaña de bombardeos secretos de Kissinger en Camboya. Una afirmación potentísima. Mucho. Y lo que vamos a hacer es explorar por qué este análisis sostiene que las justificaciones que ya estamos empezando a oír, como la lucha contra las drogas, pues no son las reales. De acuerdo, pues vamos a ello. Porque, como bien dice el análisis, los medios ya están inundados de debates sobre si Maduro es un dictador o no, si es impopular. Los típicos, y tú más. Sí. Exacto. Pero el argumento aquí es que todo eso, en el fondo, es una distracción. ¿Por qué insiste tanto en que ignoremos la figura de Maduro para entender esto? Porque desde la perspectiva de este material, que Maduro sea un buen o mal gobernante es sencillamente irrelevante para el hecho en sí. Irrelevante. Sí, se nos pide que nos centremos en la naturaleza del acto, un ataque militar no provocado contra la capital de una nación soberana para secuestrar a su jefe de Estado. ¿Y todo esto según los datos que tenemos? Sin una declaración de guerra, sin la autorización del Congreso estadounidense y, por supuesto, sin el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU. Jurídicamente, el texto lo define como un crimen de guerra internacional de manual. Ya se está oyendo en las noticias el lenguaje de siempre. Operación quirúrgica, valientes soldados. Claro, el análisis describe eso como una forma de blanquear la situación, de lavar la cara a lo que ha pasado. Es un intento de envolver un acto de agresión en un lenguaje heroico para suavizar la realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Que se ha secuestrado a un líder mundial para juzgarlo en un sistema legal extranjero que él no reconoce. Claro, pero el contraargumento inmediato es que las elecciones en Venezuela no fueron limpias y, por tanto, Maduro no era un líder democrático legítimo. ¿Cómo aborda eso el análisis? Pues lo califica de hipócrita, directamente. Vaya. Señala la contradicción, ¿no? De que Estados Unidos se alíe con monarquías absolutas como Arabia Saudí, donde ni siquiera hay elecciones, mientras usa la democracia como pretexto aquí. Es un buen punto. Y además recuerda los propios desafíos a la integridad electoral que ha habido en Estados Unidos recientemente. La conclusión es que no es una justificación legal o moralmente coherente para una intervención militar. Espera, porque antes has citado que la fuente lo llama sin precedentes. Esa es una afirmación enorme. Estados Unidos ha intervenido en Latinoamérica docenas de veces. ¿Qué tiene esto de tan diferente? Esa es la pregunta clave. A ver, el análisis traza paralelismos con el golpe en Chile contra Allende o los bombardeos secretos de Camboya, por su ilegalidad. Ajá. Pero insiste en que esto es aún más descarado. Ni siquiera se parece, según argumenta, a la guerra encubierta en Nicaragua, en los 80, que fue terrible, y derivó en el escándalo Irán-Contra. No es lo mismo. Para nada. Aquello fue una desestabilización secreta durante años. Esto no es secreto, es un asalto frontal y público. Es una vuelta textualmente a la doctrina Roosevelt de principios del siglo XX. O sea, a cuando Estados Unidos actuaba como la policía del continente. Exacto, para disciplinar a quien se saliera del carril. Entiendo el argumento legal, pero para que de verdad nos hagamos una idea de la magnitud de lo que dice la fuente, ¿hay alguna forma de ponerlo en perspectiva? ¿Una analogía que nos haga sentir el impacto? Sí, de hecho propone un experimento mental muy potente. A ver. Pide que imaginemos la situación a la inversa. Que China, por ejemplo, basándose en un fallo de algún tribunal internacional que no reconoce, bombardeará a Washington, D.C. Desplegara sus fuerzas especiales, secuestrara al presidente de Estados Unidos y se lo llevara a Pekín para juzgarlo. Sonaría a locura, a una declaración de guerra total. Pues el argumento es que es exactamente lo mismo. El precedente que se sienta es terrorífico. La fuerza da la razón. Que el país más poderoso del mundo no está sujeto a las mismas reglas que los demás. Vale, la fuente ha desmontado metódicamente todas las justificaciones oficiales. No es por la democracia, no es por la legalidad internacional. Nos ha dejado con un vacío. Si no es por nada de eso,
¿Qué hay realmente en el fondo de una operación tan arriesgada? Aquí es donde el análisis empieza a conectar los puntos. Y primero descarta lo obvio, el tema del narcotráfico, por ejemplo. Un momento. Pero es que propaganda es una palabra muy fuerte. Estados Unidos lleva años construyendo un caso de narcotráfico contra Maduro. ¿La fuente simplemente lo ignora o presenta pruebas para contrarrestarlo? Lo contrarresta con datos de la propia inteligencia estadounidense, o al menos eso afirma. Ah, bien. Sostiene que la DEA y otras agencias saben perfectamente que la gran crisis de drogas en EEU es el fentanilo y que este entra principalmente por la frontera con México, fabricado con precursores químicos que vienen de China. Mm. El tráfico desde Venezuela, según el texto, es menor y se dirige sobre todo a Europa. La pregunta retórica que lanza es, si de verdad fuera una guerra contra el narco, ¿no estarían invadiendo México? Tiene lógica. Y la idea de que sea una simple distracción de otros problemas internos, como se ha sugerido con el caso Epstein. Lo ve como un posible beneficio colateral, un bonus, digamos, para la administración de turno, pero no como el motivo principal. No es suficiente para justificar algo así. No. El argumento es que no se arriesga a un conflicto internacional de esta escala y se ponen en juego tantas vidas solo para cambiar los titulares de las noticias durante una semana. Inevitablemente tenemos que hablar del petróleo. Si es Venezuela, siempre se habla del petróleo. La narrativa fácil es que Estados Unidos quiere quedarse con sus reservas. Y aquí es donde el análisis se pone de verdad interesante, porque desmonta esa idea tan simplista. A ver. El argumento no es que Estados Unidos necesite el crudo venezolano para su propio consumo. Explica algo técnico, pero que es clave. El petróleo de Venezuela es pesado y agrio, muy denso, muy caro de refinar. Y el de Estados Unidos, el del fracking, es ligero y dulce. Justo, fácil de procesar. Entonces, no compiten entre sí. No, son complementarios, no sustitutos. Es contraintuitivo. Históricamente, algunas refinerías de la costa del Golfo de México se diseñaron para procesar ese crudo pesado venezolano, sí. Ajá. Pero la realidad es que hoy Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo. Y además, con las sanciones de los últimos años, el petróleo de Venezuela ya se estaba vendiendo masivamente a otros países, sobre todo a China e India. Vale, esto es clave. La fuente desmonta el mito de van a por el petróleo para usarlo. Si no es para consumirlo, entonces estamos hablando de algo más grande, de control, de poder. ¿Hacia dónde apunta el análisis? Apunta directamente al sistema que sustenta el poder global del dólar, el petrodólar. El petrodólar. El argumento central es que esta operación no puede entenderse sin mirar a la alianza de los BRICS. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Y sus nuevos miembros. Exacto. Son precisamente ellos los que se han convertido en los principales compradores del petróleo venezolano que Occidente no quería. Y los BRICS están intentando crear una alternativa al dólar. Ahí está el detalle crucial. El análisis vincula la operación con el anuncio reciente de los BRICS de que están desarrollando un sistema de pagos internacional propio, basado en una nueva moneda digital que, según la fuente, planean llamar The Unit. La idea es crear una alternativa al dólar para sus intercambios comerciales, empezando, claro está, por la energía y el petróleo. Lo que sería un golpe directo a la hegemonía estadounidense. Un golpe mortal. El sistema del petrodólar obliga al mundo a comprar dólares para comprar petróleo. Eso crea una demanda artificial y constante de la moneda estadounidense que permite a EU financiar déficits fiscales y militares gigantescos. Claro. Si un bloque tan potente como los BRICS empieza a comerciar petróleo en otra moneda, todo ese sistema se tambalea. Por tanto, la conclusión que se nos presenta es que la captura de Maduro es un movimiento preventivo. Una demostración de fuerza. Exacto. Para reafirmar el control sobre un productor clave y mandar un mensaje muy claro antes de que esa alternativa de los BRICS gane demasiada fuerza. Ese ángulo del petrodólar es enorme. Parece el motivo principal. Pero el análisis no se detiene ahí, ¿verdad? Añade otra capa, una motivación secundaria que es mucho más visceral y política. Sí, exacto. Cuba. El análisis detalla la relación simbiótica, casi de supervivencia mutua, que ha existido entre Venezuela y Cuba desde que Hugo Chávez llegó al poder. Una relación que mucha gente conoce, pero la fuente la enmarca casi como una cuestión de vida o muerte para Cuba. Totalmente. Hay que recordar que tras el colapso de la Unión Soviética en los 90, Cuba se hundió en la peor crisis económica de su historia, el famoso periodo especial.
Y la Venezuela de Chávez fue, literalmente, su salvavidas. El acuerdo era simple. Venezuela enviaba hasta 105.000 barriles de petróleo diarios a precios bajísimos o, en la práctica, gratis. A cambio de los famosos médicos, maestros. Y también, algo que se menciona menos, asesores militares y de inteligencia. Fue un intercambio que permitió al gobierno cubano sobrevivir económicamente cuando estaba al borde del colapso. Venezuela se convirtió en su principal sustento. La lógica entonces es aplastante. Si cortas la cabeza en Venezuela, el cuerpo en Cuba se desangra. El análisis lo llama, sin tapujos, una estrategia de 2 cambios de régimen por el precio de uno. Increíble. Después de 60 años de intentos fallidos de derrocar al gobierno cubano, la invasión de Bahía de Cochinos, el embargo, cientos de complots, esta sería la estocada final. Estrangular la economía. Exacto. Estrangular la economía cubana cortando el flujo de petróleo y dinero venezolano para provocar un colapso desde dentro. Y el texto incluso señala a una figura concreta como el supuesto arquitecto de esta estrategia. Sí, en el escenario que se plantea se nombra a Marco Rubio como secretario de Estado. Se le describe como la encarnación de esta política. Un cubano americano de Florida con una hostilidad generacional muy profunda hacia el régimen castrista. Ajá. Para él, según este análisis, no es solo geopolítica, es una misión personal y la culminación de una promesa hecha durante décadas a su base de votantes, terminar, de una vez por todas, con la Revolución cubana. Pero, ¿qué pasa con la oposición venezolana? El plan debe ser instalar a María Corina Machado, que en este escenario acaba de ganar el Premio Nobel de la Paz. Sobre el papel suena a una transición democrática. El análisis es demoledor, tanto con ella como con el premio, que tacha de farsa. ¿Una farsa? Sí, recuerda que lo ganaron personajes como Henry Kissinger para después bombardear Camboya o Barack Obama para después supervisar guerras en 7 países. Para reforzar su punto, el texto rescata una declaración de la propia Machado en la que decía que Donald Trump merecía haber ganado el Nobel en su lugar. Vaya dato. Lo que, según la fuente, revela su verdadero alineamiento político. Exactamente. La presenta no como una demócrata en un sentido abstracto, sino como la candidata preferida de figuras como Rubio y de los intereses corporativos. Intereses corporativos. Sí, los que, según el texto, quieren volver al antiguo orden económico neoliberal, un sistema en el que Venezuela era básicamente una gasolinera para el capital extranjero, algo que Chávez desmanteló. De acuerdo, pero incluso si no se comparte su ideología, el plan es simplemente ponerla a ella en el poder y ya está. ¿De verdad se puede creer que eso funcione? La historia reciente sugiere que no es tan fácil. Y esa es la pregunta final que plantea el texto. ¿Considera esa idea una ingenuidad tremenda, un error de cálculo que Occidente ya ha cometido en Irak, en Afganistán y en Libia? La fantasía de la decapitación. La fantasía de que puedes decapitar un régimen, colocar a tu candidato favorito y que mágicamente el país se convierta en una democracia estable y agradecida. Cuando la realidad es que descabezas el poder, pero toda la estructura de debajo sigue ahí. Es mucho más compleja y resistente. Han capturado a Maduro, sí, pero todo el aparato político y militar chavista sigue intacto. Sus aliados en el ejército, los asesores cubanos que están profundamente integrados en el aparato de seguridad, las milicias. Claro. El análisis argumenta que ninguno de ellos va a aceptar dócilmente a una líder impuesta por una invasión extranjera. La predicción que hace es muy sombría. ¿Cuál es? Que el resultado no será una democracia, sino el caos, la fractura del país y una violencia generalizada. Muy bien. Hagamos un resumen de este análisis tan denso. El argumento central que se nos presenta es que la captura de Maduro no tiene nada que ver con las drogas o la democracia. Se describe como un acto de guerra ilegal y sin precedentes en la política exterior moderna de Estados Unidos. Y los motivos reales que expone son 2 fundamentalmente. El primero y principal, una defensa geoestratégica del sistema del petrodólar. Un movimiento preventivo para frenar el desafío que supone la nueva arquitectura financiera de los BRICS. ¿Y el segundo? El segundo, un objetivo con un enorme peso político interno en UE, dar la estocada final al gobierno cubano cortando su cordón umbilical con Venezuela. Y la conclusión final es una advertencia muy seria. Se ha sentado un precedente muy peligroso donde la fuerza se impone al derecho internacional y que esto, lejos de traer estabilidad a la región, probablemente la abocará a un caos mucho mayor. Exacto. Y quizás, como reflexión final para quien nos escucha, todo este análisis se centra en el gran ajedrez geopolítico. El dólar, los BRICS, la vieja batalla con Cuba,
Es fascinante. Sí, lo es. Con los ciudadanos venezolanos y cubanos, que al final serán quienes sufran las consecuencias más directas y dolorosas de esta lucha de poder entre gigantes.